Bueno, buenos días familia. Por acá ando, relax, viendo cómo van las redes sociales. Es un domingo que no acostumbro a hacer video. Pero como mismo ayer decía que cuando los padres se fajan, los hijos deben mirar para otro lado y dejar que los padres resuelvan los problemas. Porque como dicen muchas veces los padres, tú no sabes de qué estamos hablando, o sea, no te metas en esto. Es real que a ese nivel de los top y de Diego hay otro nivel de amistad, otro nivel de... Llevan años juntos. Y nada, nunca pensamos que iba a pasar lo que pasó, pero voy a meter la cuchareta porque como todo el mundo dice en las redes sociales, lo que le da la gana, y ya eso de ser políticamente correcto y de medirse las palabras, ya eso no se usa, porque evidentemente ya no se usa. Cualquiera dice lo que le venga en gana en las redes sociales y después ni siquiera piden disculpas cuando se equivocan. Yo también voy a decir lo que me da la gana y punto, guste a quien le guste. A esta altura, ayer vimos en el comunicado que el corporativo, a Diego, expulsaba de Trust Investing a David Reyes y Satur Segal, los top de la compañía, las caras visibles, los que desde un inicio han apoyado a la compañía, uno de los principales líderes de toda la red, casi todos venimos de las líneas de ellos. Trust Investing es hoy Trust Investing gracias a ellos en gran medida. Gracias a un David Reyes que hacía videos cuando nadie lo hacía y que le decía a la gente sueñen en grande, entren a Trust Investing y confíen, porque él confiaba y él puso su cara. Bueno, pues hoy el pago a esos 3 años dando la cara y enseñando a una comunidad a ser más profesional es una expulsión. No creo que haya motivo que justifique que se vayan de esta manera ellos dos. No lo hay. No. Si bien no estoy de acuerdo ni lo voy a estar con la manera en que Satur reaccionó en las redes sociales, en su canal de Telegram, diciendo todo lo que pensaba, algo que nunca debió decirse, ofendiendo a Diego y diciendo tantas cosas que creo que fue un momento de calentón que muchos sentimos a veces de alguien o de algo, y generalmente nunca las decimos. Nos mordemos la lengua, lo pensamos 2 veces, y como mismo señor Satur, usted le aconsejó a Diego que esperara 24 a 48 horas para calmarse y pensar en frío. Usted quizás debió haber esperado 24 a 48 horas antes de escribir todo lo que escribió en su canal de Telegram, porque todos lo vieron y a todos lo tenemos en un pedestal por quién es usted, por lo que se ha ganado en este negocio y por su pasado, por su trayectoria en multinivel. Y eso que hizo, bueno, miren las consecuencias. Yo pienso que la compañía reaccionó a esos mensajes de Telegram, ni siquiera a lo anterior. Yo no creo que antes lo iban a expulsar. No sé, estoy hablando por hablar, pero te repito, hoy voy a decir lo que me da la gana a mí, porque todo el mundo lo hace. Entonces yo voy a decir, sí creo que estamos en un punto. Ahora hablando de la parte del corporativo, está la red tensa, Diego. La red tensa, hay muchas cosas pendientes, seguimos con los mismos problemas de soporte, los mismos problemas de programación, fase 1 que no termina, y sobre todo seguimos con el mismo problema de comunicación, porque nadie sabe nada. Qué fácil es salir y dar un comunicado. Fase 1, quedan tantas cosas pendientes dentro de 10 días. Qué fácil es o no dar fecha, o cuando la das, cumplirla. Y cuando la fecha se corre, o llegamos al día de la fecha y no se ha cumplido, pues salir y dar la cara y decir, no pudimos cumplirlo por este motivo, la siguiente fecha es esta. Pero ¿hasta cuándo nos van a tener como niños chiquitos diciéndonos fechas sin cumplir y diciendo que ya está la fase 1 terminada, cuando no es cierto? O lo que sea, cada vez que salen a decir algo que ya terminó, la realidad es que hay muchas personas pendientes de ese problema que no han terminado. Entonces, ahora mismo hay muchos errores de la fase 1, muchos errores, mucha gente esperando a que pasen los 30 a 60 días para la fase 2. Por lo que veo, no van a ser 60 días. Entonces, toda esa tensión de la red, de los que confían en ti, de los que confían en la compañía, fíjate, somos los que vemos con luz larga todo esto y seguimos avanzando, pero es hora de que la compañía nos ayude. Solos no podemos, porque
todo tiene un límite. ¿Hasta cuándo vamos a defender los problemas cuando los problemas no se resuelven? Yo puedo decir 2, 3 veces, miren, esto es normal, está trabajando en programación, pero cuando pasa un mes, cuando pasan 2, o cuando cambiamos de página y vemos los mismos problemas, se vuelve complicado defender. Entonces, para que la confianza, fíjate, cuando pasó el hackeo y cuando pasamos a la fase 1, donde todos perdimos mucho dinero, confiamos en la compañía, pero la confianza se gana día a día, igual que se tiene, se puede perder. Entonces, no creo ni siquiera que haya sido políticamente correcto en este momento, como está el negocio, como está la compañía, como está la red, sacar a Diego, a Satur y a David de la compañía. Si lo que hicieron, porque yo no estoy en este punto ni defendiendo un lado ni otro, estoy hablando de lo que yo entiendo. Supongamos que es cierto lo que hicieron, que dicen que no lo hicieron. Lo debieron haber resuelto en privado, por el respeto que se merecen esas dos personas, por todo lo que han ganado en la red, haber hecho un comunicado en conjunto, llegar a un acuerdo y que se retiraran por la puerta ancha. Porque así lo han hecho en muchos sitios, así lo han hecho. Se retiran, le piden, incluso en el gobierno, en muchos lugares, le dicen a la gente, mira, pide la baja porque metiste la pata y vete antes de que yo te vote. Eso es lo políticamente correcto. Eso es de caballero. ¿Por qué? Porque se lo ganaron. Porque no puede ser que por una metedura de pata, si es que la metieron, se eche por tierra 3 años de duro trabajo. No funciona así. No puede funcionar así. Porque entonces los demás, ¿qué vamos a pensar? Que todo lo que hagamos, trabajemos duro y un día que cometamos un error porque somos humanos, nos vamos a ir así también. Complicado, ¿verdad? La confianza se gana o se pierde. Cuidado. Entonces, en fin, no creo que lo que pasó fue correcto. Yo admiro y siempre voy a admirar a Satur y a David por todo lo que han hecho, porque el corporativo no fuera nadie, Trust Investing no fuera nadie sin la red y sobre todo sin esos líderes que compraron un sueño en un inicio. Y ellos dos están ahí. Compraron el sueño cuando Trust Investing no era nadie. Y empezaron a entrar soñadores a buscar a las personas correctas que hoy han creado toda esta red, que confía en la compañía, que sueña con la compañía, pero sobre todo sueña gracias a los líderes, no al corporativo. Cuidado que los multiniveles se deben a la red, a sus clientes. Sin cliente, un negocio sin cliente no es negocio. Entonces, creo que es momento de dejar de cometer errores, porque la red necesita por lo menos 15 días sin problema. ¿Qué falta hace que el negocio se pase unos días tranquilo, que todos los problemas estén resueltos, que el soporte funcione bien? Nos lo merecemos ya. Llevamos ya unos meses tensos, que ya no sabemos qué es lo siguiente que va a pasar. Porque cuando pensamos que ya salimos de la tormenta y que todo va a estar bien, viene el siguiente bombazo. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a tensar la cuerda? No creo que es justo. No creo que es justo. Incluso creo que esto que pasó, deberían dar un paso atrás de ambos lados y tomar la decisión correcta. Porque creo que esto que ha pasado no es lo correcto. Incluso están viendo a la red dividida, defendiendo a Satur, a David, otros que están en término medio. Pero esta pelea entre la red, la gente diciendo lo que piensa, no tiene por qué pasar. No nos podemos dar el lujo en este momento de estar con estas, no sé, es que no sé ni la palabra. En fin, mi gente, que admiro y siempre voy a admirar a Satur y a Diego y a David y a todos por todo lo que han hecho, todos ellos como amigos en un inicio, el corporativo y los top. Creo que esta separación que está ocurriendo de la compañía con la red no es sana, no debe pasar, y sobre todo que hay que respetar, sin importar la razón, sin importar quién tiene la razón, hay que respetar los rangos en este negocio, hay que respetar
los que más tiempo llevan y los que han logrado todo lo que han logrado. Y aquí en este negocio, Satur y David son unos grandes que no se merecen irse así. Es que no se merecen ir. Porque lo lindo del caso es que no quieren irse. Es que quieren defender a su red, a su gente, y lo están haciendo día a día. Entonces, ojalá y dejen de usar las redes sociales para decir todo lo que piensan, y ojalá y tomen la decisión correcta, y rectificar es de sabio. Ojalá y tengan la humildad de ambos lados, dar un paso atrás y hablar como caballeros de la vieja guardia. Cero redes sociales, de tú para tú. Como mismo se reunieron en Brasil para acordar todo lo que pasó con la fase 1, quizás deberían coger un avioncito, o yo qué sé, y los tres sentarse en el desierto de Sahara a conversar sin ninguna interrupción, y como amigos que me imagino que sean, llegar a un acuerdo. Creo que es lo más justo para todo el mundo. Ojalá y tenga la grata sorpresa de que mañana pasado o hoy den un comunicado rectificando todo, o esto haya sido un borrón, como que me desperté de una pesadilla y esto nunca pasó. Ojalá, de verdad, porque la red se lo merece. Que sigamos avanzando, pero todos juntos. En fin, mi gente, nada, seguimos trabajando, y espero de verdad que esto se solucione de la mejor manera. Y nada, que Trust Investing siga siendo motivo de que todos seamos orgullosos, unos trusted orgullosos. Espero.